Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan José Martínez Bolaños, soy el enlace académico de la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo evento, a esta conferencia que estamos llevando a ustedes el día de hoy de una manera totalmente gratuita, impulsando la campaña de quédate en casa en esta cuarentena y en esta contingencia sanitaria. Me gustaría nombrar, para dar inicio a este evento, a los que están o forman parte del staff de la sociedad, principalmente, primero a nuestro presidente interino, al licenciado Roberto Ramos Herosa. También se encuentra con nosotros la coordinadora de las redes digitales, la licenciada Cintia Maday, y no se encuentra el día de hoy, pero está al pendiente de este evento nuestro director de proyectos, el maestro Wael Hikal, que forma parte también importante de esta iniciativa. Roberto, me gustaría que nos des unas palabras de inicio para este evento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por cederme la palabra. Muchas gracias por todos los aquí presentes. Como ya lo dijo mi amigo y compañero Juan, reforzando esta campaña, quédate en casa a raíz de la pandemia y pues para hacer de nuestro tiempo libre algo útil, pues es que la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, trae estos eventos. Quiero agradecer a la compañera Cindia, al compañero Juan y al compañero Wael por todo este esfuerzo que se hace para traerles temas actuales, temas de calidad y sobre todo temas útiles para su formación profesional y académica. En este caso estamos presentando a un colega que yo tuve el placer de conocer hace ya, si no me equivoco, creo que 6 años, allá por el 2014 en el congreso que tuvimos de criminologías especializadas. Y en parte, pues, no sé si aquí hay alguien que haya estado en mis clases de criminología ecológica. Bueno, pues fue también precisamente aquí el doctor Israel quien me presentó por primera vez a esta rama de la criminología enfocada en los crímenes ecológicos. Entonces, le tengo gran respeto, le tengo gran admiración, conozco su trabajo y bueno, en esta ocasión nos trae este excelente tema. Seguramente les será bastante útil. Para no extenderme en mi presentación, en mi bienvenida, pues los dejo con el doctor, que seguramente ahorita Juan les leerá algo de su currículum y espero que les sea útil, que la disfruten y pues sigan al pendiente que seguirán este tipo de eventos, este tipo de conferencias vía online. Muchas gracias y que tengan una buena y bonita conferencia. Gracias, Juan. Gracias, Roberto. Muchas gracias. En efecto, me gustaría hacer una muy breve semblanza, un breve resumen de la trayectoria de nuestro ponente el día de hoy, el doctor Israel Estrada. Ya lo decía nuestro presidente Roberto, en el sentido de ya varios años que ha sido colaborador de nosotros desde aquel 2014 en la Ciudad de México, en ese Congreso Internacional de Criminologías Específicas. Yo, algunos años atrás, te presumo, Roberto, Israel Estrada es uno de mis mentores, asesor de mi tesis de licenciatura, lo pusimos hasta el día de hoy, Israel. Y pues bueno, es un gustazo tenerte aquí. El doctor Israel es... Recuerdo bien que me habías dicho que si necesitaba ayuda en investigación de la primera Israel. Claro, claro. Sí, 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 por supuesto. Desde la UAT. Y ahí continúa, mi estimado Israel. Es doctor en ciencias biomédicas con el énfasis en entomotoxicología forense. Tiene una maestría en criminología y ciencias forenses por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es biólogo de primera carrera por la UNAM y además
desde hace 15 años forma parte de la Fiscalía General de la República, primero como perito en materia de delitos ambientales, donde tuve el gusto de conocerlo, y actualmente como coordinador de servicios periciales de la FGR en el estado de Tamaulipas. Es además profesor investigador en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es autor, por supuesto, de diversos artículos científicos. Recuerdo mucho por ahí un libro de tu autoría, Israel, que se llama Los Derechos de la Naturaleza. Lo tengo presente. Tiene pues una larga carrera académica y profesional, lo cual es una dualidad que pocas veces vemos, la parte académica con la parte del ejercicio profesional, lo cual me parece admirable. Y sin alargar más esto, me gustaría ceder la imagen y los micrófonos al estimado Israel Estrada para que comiences con tu conferencia. Muchas gracias y bienvenido, Israel. Adelante. Hola Juanjo, hola Roberto, a todos muy buenas tardes. La verdad es que es un gusto estar con ustedes. Después de estas cartas de presentación, me queda hacer lo mejor posible con estas identificaciones. Agradezco el favor que me hacen de colaborar con ustedes. Y pues bueno, a todos los que están en línea, tenemos hoy en día 78 participantes, eso es muy bueno. Entonces, la idea es transmitirles algo de lo que estamos haciendo hoy en día. Pues nada, básicamente el día de hoy, en estos minutos que nos restan, voy a tratarles de explicar de manera literal una investigación de corte científico en donde nosotros hemos realizado estudios entomológicos para detectar pesticidas organofosforados, especialmente en larvas de insecto. Ese es el proyecto en general que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, tenemos que empezar por una muy breve introducción. El curso es bastante amplio, entonces con ello vamos a hacer una introducción realmente muy sencilla, nada más para que ustedes se den idea de cómo estamos en esta cuestión. Fíjense, obviamente nosotros provenimos de un país agricultor. A nivel mundial, los plaguicidas han causado cerca de 1.020.000 muertes anualmente. Si nos enfocamos hoy en día, la problemática que tenemos en nuestro país, pues es bastante compleja. Utilizamos 95.000 toneladas de pesticidas, dentro de los cuales tenemos los fungicidas, los herbicidas y los insecticidas. De estos últimos, en nuestro país se han utilizado en los últimos años 37.000 toneladas. O sea, es una cantidad abrumadora, ¿verdad? Lo que está pasando en nuestro país como control biológico. Entonces, a raíz de todo esto, nos surge una idea porque nos pusimos a investigar más a fondo sobre la problemática y específicamente en este tema. Sabemos que en nuestro país anualmente mueren cerca de 1.400 personas. De esos 1.400 personas, más o menos alrededor del 70% son muertes accidentales. Y la otra parte, que es la más importante, cerca del 28% son muertes producidas por suicidios. Es decir, en otras palabras, se están utilizando los plaguicidas en nuestro país para poder cometer algún tipo de suicidio. Entonces, eso nos hizo prender el foco y una alerta. A nivel nacional tenemos muy pocos casos documentados, porque documentar este tema es bastante complejo.
sobre todo en la parte de hacer los análisis. Entonces, ahí es donde tenemos un serio conflicto porque no tenemos cifras reales. Sin embargo, nos hemos dado a la tarea de investigar y hemos descubierto que, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, es el lugar actualmente documentado en donde más homicidios se cometen ocasionados por pesticidas organofosforados. Es un dato fuerte, es un dato interesante. Esta investigación la desarrollamos acá en el estado de Tamaulipas. Al investigar sobre el tema nos dimos cuenta que no contábamos con datos en esta región noreste para poder determinar con exactitud qué es lo que estaba pasando en este tema. Sin embargo, ya teníamos datos de que al menos en otros países, en otros estados, se están cometiendo homicidios relacionados con pesticidas, ¿verdad? Entonces, por ahí empezamos a partir con esta investigación. Algo de lo importante es que no es la primera vez que se hacen estos primeros estudios. Sin embargo, en cuestiones de organofosforados en nuestro país sí lo es. Y además, podemos decir que somos pioneros en este tema en la cuestión forense, que iré explicando más adelante con mucho detalle. Regularmente en otras latitudes se estudia un poco más lo que son las drogas, especialmente la cocaína, que sí causa muerte y puede causar una intoxicación grave y morir la persona. Pero en el caso de organofosforados, como les mencionaba en la introducción, son muy, muy pocos los casos que te tienen y esto nos llevó a realizar esta investigación. Pero ¿qué es lo que perseguimos en sí? El título le suena muy rimbombante, hablar de entomotoxicología, a veces hasta parece un trabalenguas. No lo es, pero es una palabra larga. Les explico de una manera detallada cuál fue la justificación que utilizamos en este estudio. Cuando una persona fallece, cuando una persona muere, regularmente cuando tenemos indicios de que es por algún tipo de envenenamiento o una toxina, entonces los toxicólogos o los médicos forenses o el patólogo toman muestras del hígado, de los riñones, de los pulmones o incluso de fluidos corporales como la orina y la sangre. Hasta ahí no hay ningún problema. Al hacer el estudio de este tipo de tejidos podemos determinar las causas de muerte de una persona. No nos causa ningún problema. Sin embargo, cuando un cuerpo se ha descompuesto durante mucho tiempo, regularmente este tejido, que es un tejido blando, desaparece o los pocos indicios que teníamos de que hubiese algún tipo de fármaco, de droga o de pesticida se desvanece en esas muestras. Entonces, en este trabajo lo que proponemos es crear o desarrollar una alternativa para poder detectar esas sustancias que han sido ingeridas por un humano. Pero ¿cómo lo íbamos a resolver? Entonces, lo resolvimos de una manera en que las propias larvas que llegan de manera regular a un cuerpo nos podían servir como una herramienta para poder detectar esos metabolitos tóxicos que estaban dentro del cuerpo. Por ello, la palabra se le llama hoy en día entomotoxicología, todo lo que sea toxicología relacionado con la entomología, ¿verdad? No la confundamos con los estudios de entomología forense para determinar el cronotanato diagnóstico. Nos podemos apoyar también de los insectos para hacer ese tipo de cuestiones, pero esta investigación fue enfocada 100% a determinar algún tipo de toxina, especialmente de un organofosforado, para poder determinar que las larvas nos podían servir. De esta manera podemos justificar este proyecto. No tenemos hígados, no tenemos riñones, no hay pulmones, no hay fluidos corporales, no hay orina, no hay sangre, entonces se nos desvanece una investigación.
Entonces, lo que nosotros proponemos es que mediante los insectos, estos elementos tóxicos los podemos identificar. Hasta ahí lo que les platico, la cosa es bastante fácil, ¿no? Pareciera que les voy platicando lo que hicimos, pero pues ha sido un proyecto que nos ha llevado más o menos sin concluirlo alrededor de 4 o 5 años. No es fácil. Como todo proyecto científico, pues partimos de una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis de trabajo es que el uso de insectos asociados al proceso de descomposición nos iba a permitir detectar y cuantificar malatión. El malatión ya es la marca común y comercial de un pesticida órgano fosforado. Entonces, como hipótesis, planteamos la idea de que si era posible y factible poder encontrar este pesticida en un cuerpo que ya había estado en descomposición y ya no teníamos restos para dónde recobrarlo. Entonces, como toda investigación científica, partimos de básicamente 3 objetivos. El primer objetivo planteado era estandarizar un método donde pudiéramos detectar esa molécula. Esa fue la parte mucho más difícil que tuvimos como reto en el proyecto. Voy a mover el mouse. Este es es una foto del tipo de malatión que utilizamos de manera comercial. Además, déjenme platicarles otra cosa. El litro de malatión, ustedes lo pueden conseguir de una manera muy fácil en Mercado Libre, en alguna tienda de agroquímicos, y cuesta alrededor de 80 pesos. Realmente es muy barato y tiene acceso a todo público. Por eso fue, entre otras cosas, que decidimos utilizar este organofosforado para poder hacer esta investigación. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era separar las moléculas que tiene este compuesto para ver cuál es la que se iba a metabolizar dentro del proyecto que nosotros queríamos hacer. Para eso lo metimos en un equipo que se llama infrarrojo, nos da una longitud de onda que fue más o menos de 220 nanómetros. Esto que ustedes ven ahí en pantalla es el equipo HPLC. Es una cromatografía de líquidos de alta eficiencia. Esta parte la desarrollamos junto con el Instituto Politécnico Nacional porque era muy complejo. Los datos que ustedes ven en pantalla, pues era fácil mover que se utilizó, la generación de una curva de calibración, la temperatura, el flujo, en fin, unas cuestiones muchísimo más técnicas para poderlo hacer. Y con eso, ¿qué obtuvimos, muchachos? Esto que ustedes ven ahora en el screenshot ustedes ven un cromatograma. ¿Qué cosa es eso? Vamos a llamarlo que es la radiografía del líquido que nosotros queremos investigar. El pico más largo que ustedes ven allí, que está marcado con un número al final, que es 4.1, es en sí la molécula de malatión extraída directamente del líquido que ustedes vieron en la botella. Con esto teníamos ya el 10% de la investigación. Sabíamos que esta molécula es la que teníamos nosotros que buscar en las larvas. Todas las curvas pequeñas que ven abajo son los ingredientes por los que están formados esa sustancia activa, pero en este caso esos no nos interesaban. Lo que nos interesaba era detectar en sí la propia molécula como tal, porque era la que teníamos que identificar en las larvas. Entonces ya dimos un primer paso, ya la detectamos por cromatografía. Después se construyó una curva de calibración a diferentes concentraciones, porque no sabríamos las larvas en qué concentraciones las podían adquirir o qué es lo que podían bioacumular. Fue necesario hacer toda esta parte también para obtener esta curva. Me voy a esta otra parte ahora. Ustedes ven en estas imágenes trozos de cerdo.
Lo que queríamos primero era estandarizar el método. ¿Qué fue lo que hicimos, muchachos? Antes de probarlo en mamíferos, un estudio lo tenemos que estandarizar para ver que nos esté funcionando. Entonces lo que hicimos fue tomar diferentes concentraciones del producto activo de malatión e inyectárselo a trozos de carne de aproximadamente 100 a 120 gramos de carnes de cerdo. Eso fue lo que hicimos. Los inyectamos a diferentes concentraciones para posteriormente los pusimos a la intemperie, al medio natural. La idea era que estos trozos de carne, por actividad natural, llegaran las moscas, ovodepositaran, o sea, es decir, llegaran a poner sus huevecillos, los huevecillos eclosionaran y empezáramos a obtener larvas. Hasta aquí la investigación va avanzando de manera más o menos organizada, sin ningún contratiempo. Pero lo que teníamos que buscar hoy en día era que en estas larvas que ya habían comido el trozo de carne que ya tenía a la vez el malatión, había que encontrar ese metabolito ya en las larvas. Eso fue lo complejo. Aunque no fue dentro de los objetivos de esta investigación, sí nos dimos cuenta que las moscas son extremadamente listas. En los lugares en donde hicimos las inyecciones, donde picamos la carne con la toxina, las moscas no depositaron o depositaron al extremo superior o inferior, dependiendo la orientación que tenía el trozo de carne. Entonces, esto nos hizo replantear otra vez parte del trabajo. Recuerden que es un pedazo de carne, un trozo de carne que está inerte. Por lo tanto, si está inerte, ya no hay un proceso de absorción, ya no hay un proceso de distribución, ya no hay un proceso de metabolismo y excreción, como sería en un organismo mamífero o en un humano cuando sufre un envenenamiento. Entonces esto lo tuvimos que estar ensayando alrededor de medio año hasta que logramos que las larvas, de cierta manera, poniendo poca proporción de líquido, los logramos bañar acertadamente y más o menos después de 8 meses empezamos a obtener los primeros resultados. Esta gráfica que les muestro aquí fue la que hizo que a un grupo de investigadores se nos iluminara la sonrisa en aquel entonces. Ahí ustedes alcanzan a ver una flecha en azul que dice resultado positivo y tiene un 4.1. Ese 4.1 es equivalente a al primer cromatograma que les enseñé en las primeras diapositivas, solo que aquel es un pico extremadamente grande porque tiene la sustancia activa como tal. Esto que ustedes ven aquí como resultado positivo ya fue el aislamiento que nosotros tuvimos de las larvas como tal. Utilizando un equipo de cromatografía ya pudimos determinar que las larvas sí podían hacer bioacumulación, es decir, se comían el tejido de la carne de cerdo, lo acumulaban y después nosotros lo podíamos llevar al laboratorio y poder hacer este estudio. Y bueno, encontramos que nuestro proyecto hasta esta primera fase era muy viable. Ya habíamos encontrado ese metabolito. Esta es otra gráfica donde mostramos el tiempo en el que el malatión se mantiene activo dentro del trozo de carne y va de los 4 hasta los 8 días. ¿Por qué fue importante esto? Porque en este lapso era indispensable que pudiéramos tomar las larvas con mayor proporción de tiempo y las que estuvieran mucho más crecidas, que era lo que nos importaba también. Entonces, utilizando ya nuestro primer objetivo, ya logramos estandarizar un método, vimos que era viable que a partir de la carne de cerdo nosotros pudiéramos detectar el producto. Ahora, lo importante, y es la parte más gruesa del proyecto, era que lo tenía que hacer en mamíferos, ¿verdad? ¿Por qué mamíferos? Pues porque obviamente la idea era estandarizar un protocolo para después aplicarlo en la vida real en una investigación forense.
En esta diapositiva les resumo de manera muy compacta lo que hicimos. Tenemos el insecticida, se lo dimos a beber a una rata, esperamos a que esa rata muriera, esperamos el ciclo normal de las moscas para que colonizaran el cuerpo, extraíamos las larvas, la metíamos al equipo HPLC, que es un cromatógrafo de alta eficiencia, y obteníamos el resultado de la molécula, ¿verdad? Esa es la idea finalmente del proyecto como tal, encontrarla en mamíferos. Y bueno, esto que ustedes ven ahora en la pantalla son las ratas que utilizamos para este proyecto. Utilizamos 4 grupos. Utilizamos un grupo control y 3 grupos experimentales. Lo que ustedes están viendo ahí es que a las ratas les dimos una dosis letal, para que murieran lo más rápido posible, y efectivamente las ratas no tardaban en morir más de 2 minutos. El peso de las ratas osciló entre los 300 a 400 gramos aproximadamente. En las 2 imágenes inferiores ustedes logran identificar que las ratas ya presentaron signos de intoxicación, es decir, presentaban taquicardia, convulsiones, dificultades para respirar, secreciones nasales, lagrimeo. Y eso son los signos convencionales también de un humano, de un mamífero, cuando ha sufrido un envenenamiento ocasionado específicamente por pesticidas organofosforados, que es lo que estamos utilizando nosotros en esta investigación. Entonces vemos, hasta aquí se los hemos aplicado, las ratas han perdido la vida y presentan esos signos de intoxicación. Entonces, esto nos hizo ir a una etapa posterior. Igual les digo, ahí están los 4 grupos que manejamos. El primer grupo no tiene ningún tipo de malatión. Las otras ratas, las otras 3 sí presentan. Utilizamos un grupo control para ver cuál es el comportamiento que tienen cuando no se les pone el pesticida y cuando sí lo llevan. A esas ratas lo que le hicimos fue una incisión abdominal para hacer una especie de necropsia. Lo que hicimos fue sacar un pedacito, un trozo de hígado. En los mamíferos, las toxinas regularmente se almacenan en el hígado. Tomamos una muestra de hígado para poderla llevar a los análisis y poder determinar que efectivamente ingresó sin ningún problema el veneno al cuerpo de la rata y después se distribuyó, ocasionándole una muerte instantánea. ¿Por qué se mueren? Pues bueno, porque los pesticidas organofosforados activan una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Lo que hace esa enzima es evitar que haya comunicación entre las neuronas, entonces viene un paro cardiorrespiratorio y por eso son las secreciones, la taquicardia, y eso hace que te convulsiones y puedas morir, que fue lo que pasó con las ratas. Entonces, una vez sacado el hígado, lo llevamos al laboratorio solamente para comprobar que sí lo teníamos. A ustedes como forense les voy a hacer ahorita recordar estas 5 etapas de un proceso de descomposición. Los primeros 2 días le llamamos fase fresca o fase cromática, ¿no? Están todavía rosáceas las ratas, no tienen mayor problema. A partir del día 3 o 4 tenemos la parte enfisematosa, o que es la parte de hinchamiento. Estos tiempos no son de manera homogénea en todos los sentidos. Estos resultados van a cambiar dependiendo de la latitud con que lo estemos haciendo. Por ejemplo, este estudio les decía que lo hicimos en el norte del país. En el norte del país las condiciones climáticas y ambientales son diferentes que en la parte del centro o la parte sur. Entonces los tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura y otros factores ambientales que nos meten por ahí algún tipo de ruido.
Entonces, hacia la fase de enfisematosa la localizamos entre los días 3 y 4. Ya se hizo más álgido el abultamiento. Entre el día 5 y 6 encontramos una descomposición activa. Esta era la parte importante. Las zonas que ustedes alcanzan a ver en su pantalla en la diapositiva izquierda superior, en realidad todo el tejido que ustedes ven de un color amarillo o color crema son las larvas. Tendríamos ya allí un caldo nutritivo de larvas extremadamente agudo y para el propósito de nuestra investigación eso era muy bueno. También ustedes logran ver que se han acercado otro tipo de insectos. Ahí alcanzan a ver algunas hormigas, ¿no? Que también se acercaron al lugar. Pero con eso no nos comprometimos, solamente íbamos a trabajar con las larvas de mosca. Entonces, en esta etapa 5-6, que es la descomposición activa, también se conoce como colicativa, teníamos una gran variedad ya de insectos que podían haber llegado al cuerpo. Después del día 10 detectamos una fase de descomposición avanzada. Básicamente ya no tenemos tejidos blandos. Lo que ustedes alcanzan a notar allí en esas imágenes es que básicamente quedan las partes de los huesos, ¿no? En algunas fotos como la que ven en el lado izquierdo inferior y derecho inferior, ya solamente vemos algunas pelvis, algunas extremidades, se ha desprendido todo lo que queda al interior del cuerpo como tejido blanco, se ha puesto bastante necrosado y eso lo han hecho, entre otras cosas, la naturaleza y lo han hecho las larvas. Las larvas son muy importantes porque era el estudio que teníamos que encontrar. Pero ¿qué buscábamos entre otra cosa? Bueno, recuerden ustedes como científicos futuros que un proceso de descomposición como el que ustedes están viendo en pantalla tiene que ver con básicamente dos moléculas que fueron descubiertas por ahí de 1800. Una se llama cadaverina y otra se llama putrexina. En realidad, esas son moléculas que nos ayudan a que las moscas identifiquen los olores. Estos olores fétidos que ustedes logran identificar u oler cuando hay un cuerpo muerto o un animal muerto se debe justamente a las dos moléculas que les acabo de decir ahora. Esas dos moléculas se encargan de degradar las proteínas. Las proteínas están compuestas por una cadena larga de aminoácidos, especialmente la lisina. Y esas moléculas sobre lo que trabajan es sobre la lisina. Entonces la descomposición de esos malos olores se debe al fraccionamiento, a la ruptura por estas moléculas de cadaverina y pudredina, que hace que emita un olor bastante desagradable. Y este olor desagradable, pues es hasta cierta manera identificado por las moscas. De una manera muy coloquial, ¿saben cuál es la nariz de las moscas, de los dípteros en general? Va a ser algo muy curioso. Nosotros respiramos de una manera mecánica por la nariz, obtenemos aire y los pulmones llevan el oxígeno y de esa forma la sangre se está oxigenando y nosotros podemos estar con vida sin ningún problema. En el caso de las moscas, no tienen una nariz con dos orificios como la nuestra. Las moscas respiran, chicos, por unas antenitas que tienen debajo de la boca. Por ahí ellos detectan los olores. Entonces eso es importante también, ¿no? Que sepamos que esas antenitas tienen unos receptores ionotrópicos y hace que la mosca pueda detectar ese olor incluso a kilómetros de distancia. Entonces, todos esos estudios a nosotros nos fueron orientando para poder dejar estas ratas a la intemperie y esperar a que las moscas llegaran a hacer su acción por sí solas.
A partir del día 21 podemos encontrar que ya tenemos restos esqueletizados, o como vulgarmente lo conocen ustedes, ya tenemos restos secos. Es decir, ahora sí, en este momento, todo lo que es el tejido blando se ha desaparecido y solamente nos quedan los huesos. En este momento es cuando hacen su aparición los coleópteros, que se encargan de disolver la otra parte. Entonces, todo esto de cierta manera ya lo pudimos documentar, ya lo pudimos llevar a la práctica. Aquí les muestro rápidamente unos resultados. A partir del día 4 hasta el día 10 pudimos obtener resultados positivos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las larvas consumieron el tejido blanco. Las larvas fueron creciendo. Entre más crecían las larvas, para nosotros era mejor. Recuerden que las moscas tienen un ciclo de vida. Una de esas etapas es la etapa larval número 3, que es cuando la larva alcanza su tamaño máximo y está lista para el proceso de pupación, hacer la metamorfosis y convertirse en una mosca adulta. Entonces, pues tuvimos, a base de muchos años de investigación, determinar que si era posible encontrar algunos residuos de las larvas que habían comido estos organismos, especialmente del día 4 al día 10. Posiblemente ustedes me van a preguntar, ¿y qué pasó con el día 1, 2 y 3? En el día 1, 2 y 3 no encontramos larvas, porque ¿qué creen? Acuérdense que lo que aplicamos a las ratas fue un pesticida organofosforado, y a las moscas eso les causa la muerte. Entonces, aparte de que era un potente veneno, tanto para la rata, también lo fue para las moscas. Y eso hizo que nuestro trabajo cobrara mucha mayor razón de ser, porque en los primeros días no vamos a encontrar larvas, todavía que hay una contaminación alta de ese pesticida. Pero después del cuarto día, ya que bajó la concentración, entonces las larvas llegaron sin ningún problema. Y eso era lo que nos interesaba. Aquí de manera resumida les pongo unas gráficas que son la concentración en partes por mil. Para esto utilizamos un biomodelo, ¿verdad? Expresado como un error estándar para hacer un análisis estadístico y aplicar una ANOVA seguida de una T-de-Student. Son cuestiones matemáticas que nos hicieron robustecer los datos que teníamos. La primera columna que ustedes ven es la rata B, la C y la D, que son nuestros grupos experimentales. En resumen, ¿qué quiere decir esta gráfica? Bueno, que tanto en el grupo B como el C como en el D no hubo una diferencia significativa en las concentraciones. Entonces las pudimos encontrar tanto en la rata o el cuerpo B, el C o el D. Esto lo pudimos comprobar mediante estas gráficas ya con este modelo matemático. No fue solamente tomar las muestras, llevarlas al laboratorio, sacar el análisis, sino mediante una plataforma estadística pudimos corroborar estos datos. ¿Y qué tanto se acercaban estos modelos? Pues bueno, en esta otra gráfica lo podemos representar. Aquí ustedes están viendo que el grupo B y el grupo C tuvieron unas particularidades específicas. En el grupo D, no tanto. Si ustedes ven la gráfica del grupo D, los espacios o los puntos son mucho más amplios. ¿Qué quiere decir? Que en ese grupo en especial, las larvas, como era la última rata, se alimentaban propiamente del B y del C y llegaban por último al D, aunque sí encontramos esa proporción, pero bueno, fue un poco más alejada de los dos grupos. Entonces, mediante este factor de análisis de varianza, pudimos determinar que efectivamente y matemáticamente teníamos concentraciones de malatión en las larvas de los insectos. Hasta esta parte hemos concluido la etapa 2 de esta investigación. La etapa 3, ¿en qué consistió? Pues ahora tenemos que saber
qué tipo de bichos habían llegado a los cuerpos que habíamos colonizado. Esto porque era importante y trascendental, perdón, para una investigación, pues esto tiene que ver porque si seguramente llegan otro tipo de especies y no son con las que trabajamos nosotros, podríamos tener duda en saber si ellas también pudieran tener eventualmente malatión o no. Entonces lo que hicimos fue plantearnos un tercer objetivo en donde era identificar las larvas mediante una regla taxonómica que utilizamos los biólogos para identificar a los organismos. Pero además en este trabajo quisimos replantearlo de una manera muy particular y utilizamos biología molecular. Así como lo oyen muchachos, en este trabajo utilizamos un marcador molecular que se llama citocromo oxidasa 1 o CO1 para poder identificar mediante biología molecular o marcadores genéticos la especie de las larvas, que era importante, porque con esto ya podemos saber con qué especies podemos trabajar en el futuro y que nos permitan tener esa correlación en que nuestras muestras van a dar positivo. Se los explico así realmente de una manera muy, muy breve. Yo sé que no son biólogos, aunque creo que por ahí en la audiencia sí hay más de 3 biólogos que después quisiera que participaran. La primera lámina que ven arriba es el cuerpo de una larva y es con lo que nos apoyamos los biólogos para hacer identificación. Tienen un cuerpo alargado y presenta anillos. Esos anillos, dependiendo del número, es una cierta especie. Después, ustedes van a encontrar eso que parece como un ganchito, es el esqueleto cefalofaringeo. En pocas palabras, es el aparato bucal de la larva. Y después ven como 2 ojitos y una carita. No son 2 ojitos ni una carita. Eso en realidad es, digamos que los pulmones de la larva. Se llama espiráculos y es por donde las larvas respiran. ¿Eso qué quiere decir? Que estos elementos que ustedes ven en pantalla nos sirve para poder identificar qué especies son. Las fotos que están abajo son de nuestra propia autoría y ahí pueden ver los espiráculos anteriores y posteriores y el esqueleto cefalofaringeo que nos sirve para investigar a qué especie corresponden. En la primera foto donde ven ustedes una comparación, hay una larva pequeña y una grande. Nosotros trabajamos con las larvas grandes. ¿Por qué? Porque son larvas de tercer estadio, es decir, son las que ya comieron más. Desde el punto de vista biológico, a ellas se les llama un proceso de bioacumulación. Algunos autores que se dedican a hacer toxicología en general dicen que es importante detectar un tóxico cuando el proceso de excreción es menor al proceso de acumulación, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la diferencia entre las larvas, esas 2 larvas son la misma especie, solamente que una es pequeña porque es del estadio 1 y la siguiente es del estadio 2. Contando estas estructuras, podemos darle un nombre a las larvas y eso es bastante importante, ¿verdad? Eso nos sirvió bastante. Aquí tienen 2 microfotografías. Es lo que les decía, estas son fotos reales. Ahí ven esos que parecen ojitos, es la parte trasera de una larva y en realidad son sus narices, por llamarlo de cierta forma, son los espiráculos, lo que parecen 2 ojitos por donde respira la larva. Al hacer un acercamiento vamos a tener que tiene algunos sitios que nos sirven para identificarlas, pero hacer una identificación de las larvas siendo tan pequeñas es bastante complejo a este nivel. Por eso solamente las pudimos identificar hasta género. Entonces, por ello, haciendo uso de las herramientas moleculares que tenemos hoy en día, decidimos hacer identificación de las larvas a partir de ADN. Es decir,
Sacamos un segmento de la larva muy pequeño, más o menos de 1 milímetro cuadrado, para poder hacer la extracción. Para ello utilizamos 2 primers que les mencioné hace rato, el CO1 y el CO12, que nos sirvieron para hacer una extracción de ADN. Y ya mediante esa extracción de ADN pudimos hacer una amplificación del genoma de las larvas. Este genoma de las larvas lo tuvimos que mandar a secuenciar a los Estados Unidos, y eso que ustedes ven en pantalla son los resultados que nos regresan de los Estados Unidos al hacer una comparación en una base de datos a nivel internacional. Pues podemos entender que la especie que habíamos encontrado, la tienen ahí arriba, es Chrysomia rubifacies. Lo que ustedes ven como muchas letritas muy pequeñas es la información genética que tienen esas larvas. Y con esto ya podemos corroborar de manera muy eficiente que las larvas corresponden 100% a esta especie. Aquí tenemos otra, esta corresponde a Sarcófaga ruficornis, ¿verdad? Trabajando con esa unidad podemos conocer hoy en día que si en el futuro trabajamos con estas 2 especies, podemos saber que es muy viable poder encontrar este tipo de resultados que a nosotros nos funcionaron bastante bien. Déjenme checar cómo andamos en tiempo. Creo que vamos bien. Esos son los geles, ¿no? Donde ponemos los primers para poder identificar a base de biología molecular las larvas. Cada una de esas rayitas que ustedes logran ver en pantalla corresponde a una especie de las que nosotros aislamos en laboratorio. Y finalmente, abajo pueden ver un cuadro. En las primeras diapositivas vieron que mediante la técnica taxonómica de estarla buscando en un microscopio era más complejo. Y nada más llegamos hasta género. Ya con esta biología molecular pudimos saber qué especies fueron con las que trabajamos, y esto ayudó en gran medida a nuestro trabajo. Voy a adelantar un poquito esta parte para irme directamente a conclusión. Lo demás se los he ido explicando de manera más o menos organizada. En suma, lo que encontramos en este proyecto fueron básicamente 3 consideraciones importantes. La primera es que mediante la técnica de cromatografía de líquidos de alta eficiencia, sí es posible detectar malatión en las larvas. Después podemos también concluir con nuestro trabajo que, derivado del estudio de biología molecular, podemos saber con certeza cuál es la taxonomía exacta de las moscas como modelo de estudio. Y 3, hoy en día estoy muy seguro y muy convencido de que este estudio nos ayuda mucho en la cuestión forense, porque estamos proponiendo una nueva herramienta a base de los insectos que nos pudieran esclarecer muchos asuntos hoy en día en nuestro país. Ustedes recordarán y van a consultar mucha literatura, pero desafortunadamente en nuestro país solamente se resuelve el 1% de los delitos. Así como lo escucharon bien. Solamente el 1% del global de los delitos se resuelven en nuestro país, y en muchos casos es por la falta de pruebas. Entonces yo creo que con esto logramos resumir en gran medida una buena herramienta que nos va a servir en un futuro para poder esclarecer muchos casos. Además, en el área ambiental también nos va a servir como un bioindicador cuando podemos determinar contaminación o polución. Entonces, la investigación la seguimos trabajando, no hemos terminado, hay muchas cosas por seguir haciendo. Hoy en día estamos trabajando en otro proyecto con una chica de
maestría que le está dando continuidad a este tipo de estudios. Solamente hoy probamos con larvas y con insecticidas organofosforados. Si yo les dijera cuál es la lista tan grande de los tóxicos que se pueden utilizar para poder generar un daño a una persona, son bastantes. Entonces, pudiéramos decir que hoy en día estas herramientas nos pueden servir mucho, mucho, mucho para poderlo lograr. Bueno, pues por último, estos son algunos de los eventos que hemos acudido tanto a nivel nacional o internacional, dando a conocer los resultados de este estudio. Este fue en un congreso internacional de salud y este fue en un congreso en Estados Unidos, donde nos han permitido llegar con estos avances. Hoy en día esta investigación está lista para salir en un journal de investigación científica, en una revista de entomología de carácter internacional, y eso nos ha permitido que pues vayamos despejando. La idea es que ustedes que empiezan en esta área de la criminalística y las ciencias forenses, no solo es embalar indicios, tenemos muchas más herramientas para poder hacer muchos estudios que nos servirán en un futuro para resolver casos. Eso es lo que mayor nos deja como enseñanza esta parte. Esta es parte de la publicación. Y bueno, ahí nomás les comparto algo. En el año antepasado, gracias a esta investigación, nos dieron el reconocimiento al mérito forense 2018 de lo que se está haciendo. Y en fin, por mi parte es todo. Vamos a pasar a una sesión ahora de preguntas. Supongo que tal vez hay algunas dudas. A veces el ponente no es tan bueno y no puede explicarlo exactamente como él quisiera, pero esa es la idea. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto aquí los escucho y vamos a ver. Gracias, Isra. Por ahí en el chat tenemos ya algunas preguntas que han ido escribiendo a lo largo de la conferencia. No sé si puedas leerlas. ¿Gustas que te apoye con la lectura? Algunos nos están solamente mandando saludos. Algunos dicen que no han tenido problemas de audio. Alguien nos pregunta cuánto tiempo tardaron en morir. Si se refiere a los ratones, aproximadamente 2 minutos después de darles una dosis letal. Dice, Griselda nos dice, ¿cuánto podría repetirme el nombre de la segunda molécula? Sí, con todo gusto. Una se llama cadaverina y la otra se llama putrescina, ¿verdad? Son las moléculas que nos ayudan allí a detectar esos malos olores. Son debidos a esta por la descomposición de las proteínas, especialmente por la lisina. ¿Qué más? A mí me gustaría saber si el cuerpo, la larva, el insecto que se encuentre, a primera vista muestra indicios de que esté contaminado, haya sido intoxicado, haya contenido alguna contaminación con algún órgano fosforado, como en este caso el malatión. Si a primera vista se da un indicio o forzosamente tendría que hacerse el análisis químico para poder determinarlo. Ok, gracias por tu pregunta. Mira, si es en los primeros momentos, va a mostrar esos signos como los mostrábamos en los ratones hace un rato, ¿verdad? Pero si ya lleva varios días muerto, esos signos van a desaparecer un poco, entonces es extremadamente complejo. Por eso la idea de este trabajo, ¿verdad? De proponer una nueva herramienta alternativa de tomar muestras de las larvas para someterlas a este tipo de estudios. Pero sí te puedo hablar con toda certeza, no hay ningún indicio en el momento en que tú vas a ver un cuerpo, y sobre todo ya está
en proceso de descomposición al quinto o sexto día no los vamos a encontrar. Necesariamente tenemos que tomar las muestras para llevarlas al laboratorio y hacer el estudio correspondiente. Disculpe, buenas tardes. Tengo una pregunta que hacerles. ¿Cuál fue el HPLC que ustedes usaron para hacer las determinaciones con la larva? Utilizamos una Gillen de la línea 1100. Ese fue lo que utilizamos. Ok, muchísimas gracias. Al contrario, a ti. A ver, déjenme ir. De ingeniería química y puedo entender los análisis. ¿Cuánto se tarda? Ah, por aquí nos preguntan. ¿Cuánto se tarda en tener los resultados mandados a Estados Unidos? Alejandro López Centeno, fíjate que hoy en día es muy rápido. Nosotros en México podemos tener los resultados más o menos en 5 días. Una vez que ya hicimos la extracción de ADN, los mandamos a los Estados Unidos, a un laboratorio, y ellos nos los regresan a los 15 días. Realmente el tiempo es muy, muy rápido, sobre todo porque nosotros ya le mandamos el material purificado. Con esto no quiero decir que los estudios no se puedan hacer en México. Sí se hacen en México, solo que aquí son más costosos. Ya saben que los Estados Unidos tienen muy automatizado todo este tipo de pruebas hoy en día y nos sale mucho más barato mandar a Estados Unidos a hacer la secuenciación que hacerlos propiamente aquí en México, pero aquí también se pueden hacer. Aquí realmente lo hicimos de esa forma para ahorrarnos un poco de dinero. Lo vieron de manera global, pero este tipo de proyectos ocupa bastante dinero, entonces es complejo y cuando no los tienes, pues te puedes detener un poco en las investigaciones. Por eso es importante que participemos en CONACYT o otras instituciones que nos puedan dar recursos para poder investigar, ¿verdad? En cuanto a poder repetirme el nombre de la segunda molécula, puedo entender. Me pregunta por Arturo, que es del INCIFO, me dice que si estoy adscrito a la Fiscalía General de la República. Arturo, si nos escuchas, sí estoy adscrito a la Fiscalía General de la República en el estado de Tamaulipas. Nos pregunta Hans Granados, el HPLC, ya le dijimos cuál fue. Ahorita si quieren al final les pongo otra vez la diapositiva para que vean el tipo de HPLC, la columna en la que corrió y la temperatura a la que lo corrimos. Jocelyn nos manda felicitaciones. ¿Por qué se solicitó apoyo de USA? Bueno, Arturo, no es que se haya solicitado, te decía que allá nos sale un poco más barato mandar a esto. Licenciado C. Hernández nos dice, qué padre Ligia, está muy padre su conferencia y más adelante si hubiera otra, me gustaría estar presente. Con todo gusto, nos escribe desde Nuevo León. Nos preguntan si en los mismos laboratorios de la Fiscalía hacemos genética. No. En los laboratorios de la Fiscalía General de la República se hace genética, pero para identificar un perfil o una huella genética de personas. En este caso lo que identificamos fue la huella genética de las larvas. Para eso nos apoyamos de un laboratorio en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Colaboro también como investigador, pero no nos las hicimos en la Fiscalía. Nos pregunta Rocío Vázquez, en el caso de la identificación del metabolito de alcohol, el proceso de identificación química mediante el empleo de larvas que se sigue es similar. Sí, Rocío Vázquez, es muy, muy similar. El único problema que tenemos con el alcohol es que el alcohol es un metabolito que es extremadamente volátil y si ha sido una persona intoxicada en gran volumen, lo va a metabolizar y una parte la va a excretar por orina, por heces y por sudor.
Entonces, detectar ese metabolito a una concentración muy baja es bastante complicado, pero en sí el método básicamente es el mismo. Gracias, Rocío. Me dicen, ¿cuál es la diferencia de usar HPLC en lugar de cromatógrafo de gases acoplado a Headspace o a masas? Bueno, realmente no hay diferencia, Francisco Antonio, te agradezco la pregunta. Acá fue porque el equipo que teníamos a la mano era un HPLC, ¿no? Un cromatógrafo de líquidos de alta eficiencia. El acoplado nos podía servir también, pero bueno, decidimos utilizar este porque es el que teníamos a la mano. Al hacer investigación uno puede disponer o cree disponer de todo lo que sea lo más factible, pero ya les mencionaba hace rato que no siempre es así, entonces por eso decidimos por el que teníamos a la mano. Karen Peralta, ¿la dosis letal que dieron a las ratas fue equivalente a su peso? Sí, en realidad les dimos una dosis letal que fue equivalente a su peso, por eso las ratas antes de someterlas a esa dosis las tuvimos que pesar para ver cuál era la dosis letal que les iba a hacer daño. Y en una persona, la dosis letal del malatión no es equivalente al de las ratas, porque acuérdense que el metabolismo es diferente y la dosis letal cambia, pero para los organofosforados ya hay dosis letal para humanos también. De hecho, esa es con lo que se tiene que trabajar una vez lo llevemos ya con humanos. Tendremos que trabajar con la dosis letal en humanos. Muchas gracias, Karen. Mi pregunta es... Ok. Licenciado Joel Sosa Domínguez dice, en caso de que la ingesta de malatión, este químico modifique el pH de la muestra y qué tanto interfiere con el patrón de sucesión de insectos. Ok, Joel Sosa, gracias por la pregunta. Efectivamente, el patrón de sucesión de insectos cambia. Por eso pusimos un grupo control y pusimos 3 grupos experimentales. El grupo control, en los primeros días llegaron larvas, como no tienes idea. Fue muy rápido la colonización. En el caso de los 3 grupos controles, el proceso fue mucho más tardado porque las moscas, de cierta manera, tienen una memoria y sabían que esos cuerpos tenían malatión. Conforme pasó el tiempo y hubo degradación del malatión, fue como fueron llegando al lugar, pero efectivamente sí modifica el patrón y el lugar. Gracias por tu pregunta. Arturo, tengo unos amigos que me han comentado que iniciaron un proyecto en la muralla con el perfil de la granja de cadáveres. Arturo, te puedo decir que hoy en día no tenemos una granja de cadáveres en la fiscalía. Sin embargo, creo que aquí en la conferencia anda por ahí un alumno que se llama Hugo y con él vamos a iniciar este proyecto en los próximos meses porque es importante que tenemos una granja de cadáveres. ¿Por qué? Porque mediante una granja de cadáveres podemos hacer más experimentos que nos ayuden a modificar estos patrones de conducta y de investigación. Nos mandan felicitaciones, excelente ponencia, felicidades por la conferencia, muy extendible desde Jalapa, muchas gracias. Excelente conferencia desde Guatemala, gracias doctor, saludos desde San Luis, saludos desde Querétaro. Me da mucho gusto que esto haya funcionado bastante bien. Soy Miguel Ángel Álvarez. ¿Por qué mencionó que se sometió el trabajo a una longitud de onda a 200 nanómetros del infrarrojo cuando es arriba de 600? O quizá quiso decir, si lo hicimos en el infrarrojo, Miguel, a 220 fue lo que nos dio. Yo me pasé mucho. Muchas gracias, una exposición muy clara, excelente trabajo. Felicitaciones por importante y enriquecedor proyecto desde Tlaxcala. En un caso legal, el usar un HPLC, esta es una pregunta importante.
en caso legal de usar un HPLC en lugar de un cromatógrafo de gases, lo pueden poner en duda. No, me dicen que en caso de que sea HPLC lo puedo poner en duda. No, mientras el equipo es básicamente lo de menos, solamente que demuestres que la molécula que estás buscando la puedes encontrar en el equipo, ya sea HPLC o cromatógrafo de gases, cualquiera. Por eso hay que construir curvas de calibración para determinar las concentraciones. Esto es muy, muy importante. Arturo, soy entomólogo de INCEFU, por eso mis comentarios, espero no incomodarlo. Al contrario, Arturo, estoy a tu disposición y si podemos trabajar en algo en conjunto con el ENCIFO, con todo gusto cuentas conmigo. Si me estás escuchando, me pongo a la orden. Muchas gracias, desconocía del tema. Ay, están llegando muy rápido, se me están pasando. Alejandro López, ¿este método se ha utilizado ya en algún caso para auxiliar en alguna investigación? Por el momento, no, Alejandro, y la idea de uno de los objetivos de este trabajo es hacer un protocolo para que lo podamos utilizar. Esa es la idea. No que se quede en el papel, sino que lo podamos llevar a cuestiones prácticas. Maravilloso, Fernando Cerratos. Felicidades, doctor. Maravillosa conferencia y un trabajo excelente. Muchas gracias, maestro Cerratos. Le mando un abrazo. Arturo, celebro la difusión que estás haciendo. Arturo, te agradezco bastante y reitero mi agradecimiento y me pongo en contacto contigo. Si me dejas por ahí algún número o algo, con todo gusto podemos hacer cosas en el futuro. Lenovo, excelente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Arturo, claro que sí. A ver, déjenme ver si tenemos otro. Antes de culminar, doctor, ¿alguna bibliografía que recomiende? Soy criminalista. No seas malito. Con todo gusto, todo lo que necesiten de literatura se las puedo mandar. De eso se trata, que en un futuro ustedes puedan hacer esta parte. No tengo ningún inconveniente. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bien, estimado Israel. Juanjo. La verdad que tenemos mucha participación. Muchas felicidades por tu conferencia. Quisiéramos quedarnos toda la tarde, toda la noche aquí interactuando. Desgraciadamente no es posible. Seguramente más adelante vas a recibir una invitación por parte de un servidor para que podamos agendar quizás un taller, quizás un curso, algo un poquito más extenso, o quizás la divulgación de algún otro tema en específico que me propongas, estimado Israel. Ya sabes que las puertas de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, pues están abiertas para este tipo de divulgación. Me gustaría cerrar este evento haciendo la entrega de una manera simbólica, a distancia, de esta constancia que la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, otorga a Israel Estrada Camacho por su participación como ponente al impartir la conferencia virtual denominada Entomotoxicología Forense, detección de pesticidas organofosforados en larvas de importancia forense, llevado a cabo el día 15 de abril del año 2020. Muchas gracias, Israel. Voy a tener que cerrar el evento, no sin antes agradecerte a ti, agradecer a todos los presentes, también al equipo que hace posible este tipo de eventos. También me gustaría comentarles a toda la audiencia que quien desee adquirir una constancia sobre este evento, en el grupo de WhatsApp que estamos compartiendo por las redes sociales, pueden solicitarla, o en el chat, aquí también pueden dejar su número de teléfono y nos vamos a comunicar con ustedes para hacerles entrega de una constancia para explicarles cómo pueden obtenerla. Muchas gracias, Israel. ¿Algo más si quieras agregar?
No, la verdad es que agradezco y en realidad hay que agradecerle a la gente que tuvo el valor de conectarse. Eso es importante para que escucharan pues, lo que hacemos. Tenemos mucha gente de todos lados, sigo leyendo ahí los chats. No me va a ser posible contestar todos. Juanjo, no sé si hay forma de que me los pudieras reenviar de alguna manera, porque algunos piden datos y algunas otras cosas. Quiero dejarlos que Claro se que sí, vayan Israel. con la curiosidad. Y a todos los que siguen escribiendo, en verdad les agradezco. Por ahí veo a muchos alumnos de la UAT también. Gracias, chicos. Y pues estoy a la mejor disposición. Claro que Muchísimas sí, claro que gracias. sí. Pasen una excelente tarde. Claro que sí, Israel. Por ahí me voy a dar la tarea de pasarte por ahí los datos. En la parte de la constancia, en la parte de arriba está nuestra página de internet. También está nuestro correo electrónico para que puedan enviar dudas, pueden enviar cualquier comentario y te los hacemos llegar, Israel, con todo gusto. Sí, para pasarles mi contacto a quien lo necesite con todo gusto. Les agradezco enormemente. Recibimos muchas felicitaciones y eso también es muy grato. Chicos, una excelente tarde y no salgan, síganse quedando en casa. Muchas gracias, Israel. Con esto damos por terminada la sesión y recalcando lo último que acabas de decir, quédate en casa. Ese es el objetivo también de estos eventos que la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, lleva hasta tus hogares de forma gratuita con el objetivo de estimularte, de motivarte a que te quedes en casa. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Pendiente de las redes sociales. En la próxima semana tenemos conferencia también y la siguiente semana tenemos conferencias internacionales para que estén atentos. Hasta pronto y buena tarde.